La historia de la microempresa y de los micronegocios en nuestro país es la historia de la lucha contra la pobreza y la falta de oportunidades. Quisiera uno que cuando fuésemos a empezar un emprendimiento o a meternos en un negocio, tuviésemos la rigurosidad científica empresarial suficiente para tener éxito, pero no es así. Abrimos el almacén, montamos la tienda, montamos la chaza de la esquina sin saber lo que realmente significa tener un comercio y lo que significa tener estrategias comerciales. Simplemente porque a alguien le resultó o porque se está vendiendo o porque el mercado es muy agradecido y hay clientes para cosas. Pero eso no significa que el empresario realmente esté preparado para tener la mente de un estratega comercial. La estrategia implica más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Le invitamos a que se culturice y a que usted empiece a tener en su mente todos los pasos que requiere una estrategia comercial completa, aunque su negocio sea una ventanita en un barrio. No importa. Si su negocio es un negocio de artesanías, todavía necesita estrategia comercial. El gran error que hemos cometido es que pensamos que con abrir la puerta ya los clientes van a llegar. Y no es así. Se necesita muchísimo más. Esencialmente, nuestras dificultades nacen por no seguir el proceso comercial natural. Los 3 primeros puntos son simultáneos. Debemos tener una hipótesis de mercado que nace de lo que somos nosotros mismos, si somos artistas, si somos panaderos, si somos técnicos en algo, si somos administradores, para tener una idea de lo que puede ser nuestra oferta de valor, identificar un segmento de mercado. Un mercado es gente con variables similares con requerimientos, intereses y capacidad de compra. Si le falta alguna de esas variables, entonces no hay un mercado. Identificar un problema o deseo en ese segmento de mercado y resolverlo. Si nosotros no tenemos idea de esas 3 cosas, de lo que somos nosotros mismos, de un segmento de mercado, un nicho, o si no tenemos la idea de resolver un problema o un deseo, en realidad no entendemos lo que es un negocio. Si esos 3 puntos no se desarrollan simultáneamente, no sabemos nada del negocio. Digamos que sí lo sabemos. Entonces el siguiente paso es verificar que el mercado tiene interés por resolver ese problema. Porque a veces partimos de lo que creemos y resulta que no siempre es así. Una cosa piensa el empresario y otra muy distinta piensa el grupo de clientes al cual pretende dirigirse. Y esa verificación es obligatoria. Se nos pide cada vez que presentamos un modelo de negocio, un plan de negocio, que hagamos un estudio de mercado. La palabra estudio tiene unos grados de profundidad que generalmente no alcanzamos a cumplir. Unos requerimientos que son específicos, pero que son tan costosos y llevan tanto tiempo que la mayoría de las veces hacemos nuestro supuesto estudio de mercado a partir de o encuestas, que generalmente las encuestas no son lo idóneo, o a partir de nuestra propia percepción. Y ahí es donde empiezan los errores. Ahí es donde nosotros empezamos a desperdiciar el dinero. Cuando ya hemos verificado que ese deseo existe por resolver ese problema, empezamos a hacerlo evidente. Esto es un tema de comunicaciones. Identificamos cómo ese mercado en este instante está resolviendo ese problema o ese deseo y ajustamos una oferta de valor para diferenciarla. Esa diferenciación es absolutamente clave porque es más fácil venderle a alguien que desea, aunque no necesite, que a alguien que necesitando no desea. Y ahí es donde nosotros empezamos a proponer una solución a esa persona que sí lo desea. Mostramos evidencias de que hemos hecho esa solución, de que somos buenos en esa solución. Presentamos negociaciones claras. Aquí tenemos que dejar la figura del antiguo vendedor. Es ese que se paraba en los pueblos a decir quieta Margarita porque aquí te traigo todas las soluciones. Y no es así. Cuando nosotros no somos claros en nuestros procesos de negociación, entonces los clientes se asustan y se van. Si hay algo que al cliente le gusta, realmente es la claridad. Empezamos a tener un flujo de servicio. Para eso necesitamos una estrategia de servicio. Para al final cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta no es un proceso como tal, sino que la venta es el resultado del proceso. La venta es un asiento contable que se da al final y todo lo que hay antes y después de la venta se llama servicio. ¿Cómo es el proceso como tal de la gestión comercial? Nosotros estudiamos los mercados. Tenemos que estudiarlo a profundidad en todas sus formas. Estudiamos las operaciones. ¿Cómo se hace eso que va a solucionar lo que el mercado quiere? Y estudiamos las finanzas. Todos los movimientos de dinero que se transforman y se multiplican para que nosotros podamos gestionar las operaciones y nos deje ganancia. A partir de estas 3 cosas se construyen las estrategias. Si no tenemos claras estas 3 cosas, entonces no hay negocio. El siguiente punto es la materialización, donde ya nosotros a través de soluciones y emociones tenemos una oferta de valor. Esa oferta de valor está puesta sobre una estructura logística que materializa esa oferta de valor y la materializa en una estructura primero tangible, que es de servicio, y segundo intangible, que es de comunicación. Ahí hay un esquema complejo de ejecución. Y todo esto tiene que generar impacto social, financiero y ambiental. Todo lo hacemos para esto. Cuando empezamos con la misión y la visión de una compañía, se debe tener muy claro el propósito, y el propósito se
siempre tiene que ir en dos líneas. La primera línea, que se llama una mega, es una línea financiera en la cual nosotros debemos estipular en términos del tiempo y del proceso cuánto es el dinero que queremos ganar. Y la segunda línea es la socioambiental, y es cómo nosotros vamos a mejorar el mundo con nuestra empresa. Si esas dos cosas no son absolutamente claras, no tenemos empresa. Ahora, piense usted en si una persona que va a poner un puesto de confites en una esquina de un parque, se le pasa por la cabeza pensar en una mega o pensar en el impacto socioambiental que va a generar. La regularidad es que no. Y lo que estamos pidiendo es que no importa el tipo de negocio que usted vaya a montar, no importa el tamaño del negocio que usted vaya a montar, es necesario que usted tenga formación de gerente y pensamientos de gerente. Y este es un pensamiento de gerente. Es la única manera con la cual usted no solamente va a producir unos pesos, sino que va a producir riqueza en todas sus dimensiones. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos metodologías para poner en funcionamiento los negocios. La una se llama push y la otra se llama pull. ¿Qué es el push y qué es el pull? El push es la historia de nuestras empresas. Es el ingeniero que se inventó un producto que para él es maravilloso y luego sale a buscar a ver quién se lo compra. Eso se llama push. La verdad es que nosotros cogemos unos pesos y montamos el local, sin pensar en lo que significa el mercado. Y eso en realidad no funciona. La historia, por ejemplo, de nuestro comercio es la historia de sentarse a esperar a ver quién entra. En el mejor de los casos, y lo nota uno donde hay concentraciones de comercio popular, sobre todo en el área de moda y zapatería, es que ponen a una persona con un megáfono al frente del negocio a entrar los clientes, a invitarlos a entrar. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, el dueño de este local no sabe, no dimensiona lo que es realmente el mercadeo, las marcas y el desarrollo de verdaderas fortunas, y lo que hace es administrar su pobreza. Diferente de cuando empezamos a crear una estructura de pool. Las empresas más grandes del mundo trabajan la metodología de pool. ¿Qué significa esto? Que construyen para los clientes en un máximo de personalización lo que el cliente desea. Sus productos y servicios se convierten en objetos del deseo de los clientes. Significa esto que no tienen vendedores, sino prestadores del servicio, que lo que hacen es resolver las dudas para los clientes, porque los clientes cuando entran a sus locales ya desean comprar, porque han manejado el branding, la construcción de marcas de culto, de tal manera que el cliente se apasiona, se emociona, siente deseo y no le importa el precio, sino que entra por aquello que él desea. Aquí nosotros encontramos entonces una diferencia grande entre lo que es la generalidad de nuestras compañías y lo que son unas pocas compañías que han logrado posicionar unas marcas de tal manera que el cliente los busca. Recordemos que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar. Piense si a usted le gustaría que se metieran a su casa a ofertarle y embutirle un producto o servicio. No importa el precio que sea, a usted no le va a gustar. Diferente de cuando usted, por situación o perfil, piensa en un producto y lo desea y simplemente levanta el teléfono o abre su computador o coge su dispositivo, su smartphone y lo pide, o simplemente va hasta el almacén donde usted sabe que venden eso que usted desea. Esas son diferentes metodologías. El pull siempre es más complejo, pero el pull produce riqueza. El push siempre es más duro, pero el push lo que generalmente produce es deterioro de los capitales. Significa todo esto que nosotros debemos aprender a tener en nuestra cabeza la construcción de una estrategia comercial que tiene varios componentes. El primer componente es el mercadeo. El mercadeo todavía no está acabado de inventar y cada vez se vuelve más complejo. El segundo componente es el mundo digital. No importa el negocio que usted tenga, tiene un gran componente de mundo digital. Si usted tiene un almacén, tiene que empezar a escuchar sobre marketing de proximidad. Tiene que empezar a escuchar sobre comercio electrónico. Si usted tiene una tienda en una esquina, usted tiene que empezar a escuchar de comercio electrónico. El mundo digital también tiene todo lo que significa la automatización de mercadeo. Y eso que solamente estamos hablando del área comercial, ni qué decir de las otras áreas que están dentro de la empresa, de todo lo que es el Smart Factory. El mundo digital también implica una gran plataforma de lo que son nuestras estrategias de comunicación y relaciones públicas. Ahí es donde se da el posicionamiento ideológico e institucional. Debemos entonces entender que la comunicación y las relaciones públicas nos permiten construir un posicionamiento de marca que va más allá de solamente sacar un aviso en la prensa o de tener un sitio web o de tener redes sociales. Implica un proceso de posicionamiento ideológico institucional que educa al cliente sobre nuestra marca y le enseña a relacionarse y amar nuestra marca. Un tanto más lo hace la publicidad. Aunque la publicidad desde la comunicación es ese motor
que promueve nuestros productos y servicios, y tiene como herramienta también educacional lo que conocemos como el branding. Ambas, comunicación, relaciones públicas y publicidad, son intangibles, se tangibilizan dependiendo las estrategias, pero lo que hacen es motivar al cliente, engancharlo para que se genere el proceso de deseo y consumo del servicio. Un viaje que el cliente empieza y que hace una parada cuando llega el momento de las ventas. Recordemos que la venta siempre se debe tener como un asiento contable, y ahí es donde se cierra el círculo. Todo esto es posible si tenemos en cuenta los procesos de materialización, y esa materialización solamente se da con lo que conocemos como logística comercial. Aquí solamente estamos hablando de la estrategia comercial, después hablaremos de todos los procesos que son hacia adentro. Para llegar a entender cómo funciona toda esta estrategia comercial, debemos empezar por entender el mercadeo, por eso está como número 1. El mercadeo es el estudio y la provisión de soluciones creativas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de la sostenibilidad ambiental, y que busca generar resultados financieros. ¿Esto qué significa? Que el mercadeo arranca y termina por las personas, que el mercadeo tiene una fuerte implicación en las acciones de la compañía que generan impacto en el mundo ambiental, y que busca generar resultados financieros. Entonces aquí tenemos lo social, lo financiero y lo ambiental. Significa que el mercadeo es ese gran motivador que articula todas las cosas, pero no lo entendemos. Debemos aprender en qué momento estamos nosotros y en qué momento está el mercado. Nosotros dónde estamos y dónde se ubica la gran mayoría de las microempresas en nuestro país. En la fase 1, en la cual nosotros simplemente tenemos productos y servicios dedicados a los mercados. Abrimos un local suponiendo que cualquiera es nuestro cliente. Usted se da cuenta que compañía no tiene realmente fundamentos de mercadeo cuando usted pregunta cuál es su mercado, y lo que le dicen es no, le vendemos a cualquiera. Y resulta que no es así, no se le vende a cualquiera. Hay un proceso de identificación por neuronas espejo que es una maravilla de los mercados y que hace que, gracias a Dios, nuestras microempresas se sostengan sin necesidad de estimular el mercado. No todos, porque la gran mayoría de las microempresas o de los micronegocios cierran antes de 6 meses. En la segunda fase del mercadeo, o el segundo mundo del mercadeo, es cuando ya empezamos a entender que no todo el mundo es nuestro cliente, que hay que entenderlo, y empezamos a seleccionarlo por características similares. A eso es lo que nosotros llamamos los nichos. Nichos para nosotros, pero para el cliente es una comunidad. Son clientes que se juntan, que conversan, que empiezan a través de lo online a tener interacciones y, si somos afortunados, a hablar sobre nuestras marcas. Pero eso implica entonces que nosotros habremos desarrollado estrategias sobre esos nichos, cosa que generalmente tampoco se da. El tercer mundo del mercadeo es cuando ya entramos en escenarios de personalización. Cuando ya mi almacén de zapatos tiene una web que le permite al cliente diseñar su propio zapato y a través de una aplicación de Smart Manufacturing producir ese zapato y entregárselo en sus manos. Ahí empiezan a darse los procesos de co-creación y prosumisión o prosumidor. Es cuando el cliente produce pero también consume. Ahí encontramos una gran cantidad de tipos de negocios que están mucho más cercanas a los clientes y que permiten que el cliente sea a la vez productor. El cuarto mundo del mercadeo es el que ya se conoce como marketing 3.0, que según Michael Porter es cuando hay una identificación entre los valores de las compañías y el mundo espiritual de los clientes, el mundo sensible. Ya no solamente es personalización, se generan aquí relaciones de afecto entre las personas y las marcas. No se llega a esta fase de una manera fácil. Se llega conociendo, pero es el escenario donde se genera verdadera riqueza. ¿Conociendo qué? ¿Cómo funciona el sistema? Arranca por una fase 1 en la cual nosotros conocemos a profundidad al cliente, por eso se llama mercadeo de profundidad. Trabajamos con lo que el cliente cree, siente, piensa, dice y hace en un inventario que se construye inicialmente, donde trabajamos la arquitectura cultural, la estructura emotivo sensorial, la percepción de la realidad y los campos de decisión. Todo es en la mente del cliente. A partir de allí, entonces se diseña lo que nosotros conocemos como nuestras 4P, que nunca se van a desaparecer por más desarrollos que tenga, pero ellas siempre van a estar ahí. Tenemos una primera P que se repite, y es porque la primera P implica la decisión de mercado, mientras que la segunda P de plaza implica los sistemas de distribución de mercado. Luego el producto, un producto diseñado para entregar soluciones y emociones, y un precio diseñado para la gerencia del bolsillo de ese cliente, y una promoción diseñada específicamente para lo que ese cliente entiende y le es relevante. Con toda esta información y estos diseños se materializan en el mercadeo operacional, donde la fortaleza está en la logística comercial, que es la que construye los puntos de venta, que es la que le entrega al cliente el producto en la mano. Se materializa también a través de la comunicación, llamémoslo como física
y digital, todas las estrategias omnicanal que comunican con el cliente, los procesos de negociación con los clientes y el servicio. El truco está en el servicio. Cuando hemos partido del mercadeo de profundidad, es fácil llegar a la cuarta fase, que es el mercado educacional. Pero si nos saltamos la primera fase, jamás llegaremos a la cuarta fase. Es una regla del mercadeo. Y resulta que aquí es donde encontramos que muchos consultores durante mucho tiempo le hemos dicho a los clientes, a los empresarios, mire, mercadeo no son ventas. Pero al final, mercadeo es indispensable para vender. Cuando usted empieza a tener esa comprensión, entonces tiene los elementos para construir su estrategia de mercadeo. Ya sabe, entonces primero un mercadeo de profundidad, donde hacemos análisis de investigación sobre la sensorialidad, sobre la psicobiología, sobre la emocionalidad, las estructuras culturales en términos de rituales y creencias que tienen los clientes. Esto es mucho de antropología. Estos rituales son rituales de compra y rituales de consumo, que algunos provienen de procesos biológicos, otros provienen de procesos culturales, y esos culturales también provienen de estrategias comerciales, de ideologías que nosotros en el mercado hemos creado para los clientes. Con todo esto entonces planeamos y tomamos decisiones, diseñamos, construimos y luego materializamos para finalmente entregarle una experiencia al cliente para que ese cliente se quiera quedar con nosotros. El mercadeo no es para manipular al cliente y que ese cliente nos quiera comprar. El cliente ya desea comprar. El mercadeo es para que el cliente nos elija y se enamore de nosotros. Esa es una diferencia grande, porque en las ventas, normalmente la estrategia de venta es salga a presionar al cliente, cree la necesidad y presiónelo para que compre, y resulta que eso ya no funciona. No ha funcionado durante mucho tiempo y menos hoy en día. Nosotros debemos aprender que ese proceso de enganchar al cliente es un proceso que se conoce como comunicación conductual, donde está la comunicación y están las relaciones públicas y está la publicidad, cada una con un objetivo diferente, pero que al final llega a la misma parte, y es la creación del gusto, del enamoramiento del cliente por nuestro producto y servicio. Resulta que esta estructuración solo es posible cuando se tienen profesionales de comunicación, mercadeo y publicidad trabajando en estrategias de posicionamiento ideológico, institucional y comercial. No trabajando en redes sociales. No implica que las redes sociales no se necesiten, pero esto se vuelve inocuo cuando no tenemos una estrategia de posicionamiento ideológico comercial. Y si a usted esto le parece extraño, significa que usted en su compañía realmente no tiene una estrategia comercial. Lo único que tiene es una metodología para comprar y vender. Y eso, en definitiva, lo que hace es destruir su capital.